Yo te diría que filosóficamente no hemos cambiado, porque si nos podemos permitir crecer, siempre elegimos crecer. Entonces lo que ha cambiado es que antes teníamos muy claro que teníamos disponible capital infinito, barato, ¿no? O sea, capital abundante y con poco coste, con poca dilución. Entonces podíamos llegar a hacer 6 apuestas muy locas, muy grandes a la vez, gastarnos el dinero del banco y ir a buscar más. No nos preocupaba. Ahora sí que nos ha quedado claro que no queremos tener que ir a buscar más dinero. Con lo cual seguimos priorizando el crecimiento, pero quizá no hacemos 6 apuestas gigantes, loquísimas a la vez. Quizá las hacemos una después de la otra, esperamos un poco a ver cómo reacciona la apuesta antes de hacer otra muy valiente. Seguimos haciendo muchas locuras, pero sabiendo que no nos quedaremos sin dinero. Hoy nos visita Jordi Romero, cofundador y co-CEO de Factorial, el unicornio español del software as a service para la gestión de los recursos humanos. Con Jordi vamos a hablar, primero, de entender muy bien el negocio de Factorial y las palancas que tiene para que el mismo crezca y a la vez sea rentable. Segundo, vamos a profundizar un poco en lo que significa ser founder, ser co-founder y en todo lo que ha aprendido él en este proceso. Y al final, algunas preguntas más personales. En conclusión, hoy un episodio con uno de los referentes del ecosistema emprendedor, no solo por Factorial, sino también porque es el co-host del podcast de ITNIC. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿De visita por Madrid? De visita, a ver amigos como tú. Bueno, hombre, me alegro, gracias. Oye, cuéntanos un poco qué hacías tú antes de Factorial. ¿Qué hacía yo antes de Factorial? A ver, bastantes cosas, pero resumiendo mucho, yo soy programador desde muy chiquito. Cuando tengo 12-13 años descubro la programación. No me gustaba mucho jugar a videojuegos, pero me puse a crear videojuegos, no se me daba bien, y así me puse a crear software. Y básicamente me quedé creando software toda mi vida. Primero para aprender, para divertirme y experimentar. Luego empecé a hacer software un poco más útil para los problemas que tenía yo, que eran muy pocos, porque como adolescente que vivía con mis padres, pues no tenía muchos problemas que necesitaran software. Y luego empecé a hacer software para el despacho de mi padre, que es arquitecto y que tenía ya más problemas de gestión, problemas de datos, problemas de colaboración, problemas de previsión y automatización. Y ahí la verdad es que yo me sentía útil, aprendía tecnologías nuevas y echaba un cable a mi padre a que estuviera ahí a la punta de lanza. Y luego seguía haciendo software para amigos suyos, despachos de arquitectura, de construcción, de diseño, economistas, abogados, un poco todo tirando del hilo, boca a oreja, muy orgánico, hasta que entré en una startup y ahí descubrí un poco, seguí haciendo software, pero el mundo de la startup, el venture capital, yo era CTO, ahí teníamos un SaaS, ¿no? Software as a Service, ya no hacíamos trajes a medida, y ahí estuve unos cuantos años y luego fundamos Factorial en 2016. O sea, tú fuiste directo, ¿no? Porque empezaste programando, haciendo software. Es un poco... Mira, el libro de Outliers habla mucho de las oportunidades, ¿no? Parece que tú estuviste en el momento adecuado, tener un padre arquitecto, que aparte sí era una profesión digitalizada, porque estaba el AutoCAD ya. Correcto. O sea, mi padre era bastante moderno, sí, porque él tenía la curiosidad, también le gustan los gadgets, las cámaras de fotografía, ¿no? Le gustaba un poco la tecnología y él pues intentaba estar a la última y yo pues estaba ahí que no tenía nada que hacer y iba viendo lo que hacía él y aprendía, ¿no? Más rápido, como persona más joven aprendía más rápido la profundidad. A mí la arquitectura me interesaba pero no tanto y me metí por ahí, pero fue totalmente que mi hobby se pasó a ser una cosa que luego podía tener una carrera profesional, ¿no? Pero era mi hobby. Había buen caldo de cultivo ahí, está bien. Oye, y entonces, ¿cómo visualizas la oportunidad Factorial? Porque no es evidente, ¿no? Algo tuviste que haber visto, porque ir a arreglar el tema de recursos humanos en toda la parte de sistemas y de procesos y de todas estas cosas, tú no te levantas en la mañana y dices, voy a arreglar los problemas de nómina o los problemas de timesheet o los problemas de vacaciones de una empresa. ¿Cómo llegas hasta ahí? O sea, casi te diría que sí que te despiertas pensando en estas cosas, ¿eh? Pero ahora te cuento por qué. Nosotros montamos Factorial porque mi socio Bernat venía con una frustración muy grande y una iluminación de decir, yo llevo años intentando implementar un ERP en su empresa anterior y son terribles. Y aquí hay un espacio enorme y podemos hacerlo mucho mejor
que las cosas que existían en el mercado. Pero yo te decía lo de que sí que te despiertas pensando en esto, porque yo en realidad cuando tenía 16, 18, 20 años, con estos arquitectos, al fin y al cabo hacía intranets, que les llamábamos en aquella época, pero era software de gestión. Y lo que hacía yo, un chavalín con ganas de trabajar, y decía, a ver, ¿qué problemas tienes? Y la gente me contaba todos sus problemas, pero todos, ¿eh? Y algunos decían, oye, buena suerte, lo siento, y otros, venga, este te lo puedo automatizar yo. Tienes un problema de falta de planificación. Los arquitectos, por ejemplo, son malos empresarios en general, ¿no? Entonces yo tenía la cabeza un poco estructurada, un poco de abstracción más desarrollada, y decía, pues yo te voy a hacer aquí una planificación por proyecto, una planificación de los costes, tú vas a poder ir dándome información de lo que crees que va pasando y yo te saltaré alertas de se rompe la caja, tienes que ir al banco a pedir un préstamo o un factoring o lo que sea. Entonces, si tú haces preguntas abiertas y con curiosidad, te das cuenta que los problemas de gestión de personas están ahí y salen muy rápido. Muy bien. Y entonces, ¿tú qué ves en la gestión de personas, ¿no? Porque había software, ¿no? De gestión de recursos humanos, pero que eran complejos, no eran fáciles de usar, no eran para pymes. ¿Cómo llegáis al océano en el cual empezáis a hacer Factorial? Sí, todas las anteriores. El software más viejo que hay, la categoría de software más viejo que hay, en realidad es el software de gestión, RPs de facturación, software de gestión de inventarios, de procesos operativos, de operaciones muy grandes. Entonces, en el caso de los recursos humanos o el mundo de las finanzas, los RPs son muy antiguos. Entonces, como son muy antiguos, estaban hechos con tecnologías y paradigmas de experiencia de usuario que ya hemos dejado atrás de hace mucho tiempo. Pero como son empresas muy grandes, cuesta mucho cambiar de plataforma, con lo cual pues, se han hecho muy fuertes y se han quedado ahí como reyes sin que nadie les molestara mucho. A la pyme nadie le ha interesado mucho porque la pyme tiene problemas serios, problemas complejos de solucionar, pero no tiene una economía muy rica. Entonces, o haces un sistema súper escalable y te puedes permitir tener millones de clientes, o no te puedes permitir invertir en contratar programadores, diseñadores, pasar años iterando en un producto, experimentando y creando nuevos patronos de forma de usar el producto. Mucha gente optaba por no ir a las pymes. Con lo cual nosotros vimos un problema de el software que hay es malo y antiguo y es para gran empresa. La pyme no es rentable para los proveedores de software. Y ahí entra la pregunta de cómo podemos hacerlo para hacer un software tan potente como el de la gran empresa, fácil de usar y con el paradigma 2016 y no 1992, y a una escala y con un producto y un go-to-market que nos permita ser muy rápidos, muy ágiles, para que cada cliente que tengamos que captar no nos cueste decenas de miles de euros, que es lo que le cuesta a un cliente a Salesforce o a Oracle o a este tipo de compañías. Bueno, pues mira, ya te me adelantaste, porque te quería preguntar por las palancas, pero las has empezado a comentar, ¿no? Así que perfecto. Entonces, una es el producto. Entonces, ¿cómo tiene que ser este producto? Que entiendo que tiene que ser atractivo para la pyme, que me lo comentarás, pero no puede ser un enterprise, ¿no? O sea, no puede ser un producto complejo, difícil de integrar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene el producto de Factorial, que es un poco la palanca o lo que hace que la propuesta de valor sea interesante para las pymes? Yo creo que hay tres dimensiones que luchan entre ellas y que el arte de hacer Factorial que funcione es balancear estas tres palancas. Una de ellas es, que no se puede balancear, que estamos en un mundo regulado, el mundo de la compliance. Uh-huh. Hay leyes laborales, hay derechos de los trabajadores, hay estatutos laborales, hay convenios colectivos, hay un montón de normativas que afectan a las empresas y a los empleados que hay que cumplir con ellas. Entonces ahí no tienes mucha flexibilidad, ¿vale? Pero ahí es donde cualquiera en teoría es bueno, ¿no? Exacto. Esto es lo que normalmente se ha hecho. Y hacen bien los software Enterprise Legacy y eso lo hacen muy bien. Casi todos son así, porque se han construido para solucionar esto. ¿Qué pasa? Que han ido directos a este camino, con lo cual han hecho un software que modela la ley. Entonces, la ley no está pensada para la agilidad, la felicidad del empleado, la productividad y la generación de insights y de ideas de negocio. La ley está pensada para cumplimiento con la ley. Entonces, nosotros, en lugar de modelar la ley directamente y hacer un software que pida los inputs necesarios para sacar los outputs que te pide la ley, hemos pensado en la experiencia de usuario. ¿Qué rol tiene este empleado en la compañía? ¿Es manager o es contribuidor individual? ¿Es responsable de recursos humanos, responsable de finanzas? ¿Es CEO? ¿Qué le preocupa a esta persona, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, que es el del usuario más que el de la ley, hemos empezado a construir el software. Y luego
hemos ido modelando todas las leyes encima del patrón de funcionamiento del usuario. Entonces, la primera es el compliance, que ahí no tenemos mucha flexibilidad, pero no hemos empezado modelando la ley, sino que la hemos aplicado encima de modelar la experiencia de usuario. El segundo es la facilidad de uso, ¿no? Mucho software enterprise saca pecho de ser el más completo y el que te permite hacerlo todo. Pero en general, el más completo y el que te lo permite hacer todo es el más difícil de usar. Y lleva años, si no décadas, y parametrización y configuración para aprender a utilizar esa herramienta tan potente, ¿no? Yo siempre utilizo el ejemplo de cuando vas a un aeropuerto y ves la pantalla de los mostradores donde te asignan el asiento, hacen este tipo de cambios. Es un software súper antiguo que utilizan teclas directamente para hacer operaciones muy complejas. Yo no sé usar este software. Necesitas un training y años de experiencia para poderlo usar. Ahora, una vez lo sabes usar, eres muy eficiente, ¿no? No nos podíamos permitir hacer esto. Tenemos que hacer algo que lo ves por primera vez y sabes exactamente lo que tienes que hacer. Porque la pyme no se puede permitir el training y el proceso de implantación que necesita este software. Y el tercero, que era único para la pyme, que hablamos antes de que no salen a cuenta las pymes, nosotros dijimos, para que salgan a cuenta las pymes, tenemos que arreglarle muchos problemas a la vez. Que eso es un poco la contradicción. En el mundo de las startups se utiliza mucho la palabra foco y nosotros dijimos, vale, nos vamos a enfocar en solucionar todos los problemas de la pyme de gestión. Vamos a empezar con uno, luego otro, pero vamos a hacer una plataforma que los solucione todos. Esto le permite a la pyme no tener que comprar 12 herramientas, no tener que integrarlas, automatizar y sincronizar los datos, que no se le puede permitir porque no tiene un equipo de IT que lo sepa hacer, y a nosotros nos permite, como más problemas solucionas, más puedes cobrar por esa solución, amortizar el coste de captación del cliente. Entonces, es un poco las leyes de la física nos obligaron a configurar la empresa de una cierta forma, pensando en el valor al usuario y en la sostenibilidad de la empresa. O sea, aquí tendrás equipos de producto un poco por features, ¿no? Sí, por área. Sí, por área. O sea, tenéis como distintas fábricas o equipos que van desarrollando productos. Ok, es interesante, ¿no? Todo el tema de producto. Sin embargo, hace como un año tuvisteis, que bueno, lo comento porque primero lo comentaste en el podcast y después mucha gente utilizó para decir, mira, los de Factorial también echan gente y tal, que bueno, que tampoco... Yo escribí algo al respecto, ¿no? Porque tampoco era justa la aseveración, ¿no? Pero el tema es que tuviste un disruption en el equipo de producto. Entonces, en el contexto de lo que nos has contado ahora, lo que es el producto, es interesante entender, ¿sabes? En una empresa como la vuestra que ha ido creciendo, ¿qué era lo que pasaba con el producto? ¿Cuál fue el momento de cambio? ¿O qué es lo que hubo que hacer y por qué? Uno de los problemas que nos dimos cuenta al escalar muy rápido, o sea, hay un coste muy alto en las startups, que es crecer demasiado deprisa, ¿no? Uh-huh. Y es una cosa buena. Todos esperamos tenemos la suerte de que el mercado nos permita crecer muy deprisa. Y en Factorial el problema que solucionamos es tan grande y lo tiene tanta gente que el mercado nos ha estirado, nos ha permitido crecer muy rápido. Y al crecer tan rápido, una parte tan artesanal como es el desarrollo de software, pues empezamos a utilizar quizá lo que un consultor nos aconsejaría hacer, ¿no? Economías de escala y descentralización, y empezamos a romper el problema de la empresa en trocitos y empezamos a delegar o a repartir estos trocitos a diferentes equipos. Y cada uno de equipos de gente muy buena iba haciendo un trocito del problema por su lado. ¿Qué pasa? Que luego cuando los juntas no queda bien eso. Yeah. 9 mujeres no dan a luz en un mes, pues por mucho que intentes paralelizar y romper un problema en trocitos, no consigues hacer una solución holística que sea igual de intuitiva, que sea igual de coherente, consistente, uh-huh, y que la formación del usuario orgánica que está pasando con la integración del software de un módulo le dé la formación al otro. Esto empezaba a costarnos, incluso problemas más gordos, de modelo de datos. Si cada uno se modela los datos de su trocito del problema, uh-huh, luego tú quieres hacer un dashboard, un report que cruce datos y no puedes comparar peras con manzanas. Entonces empezamos a ver que estábamos generando más problemas de los que estábamos solucionando y tuvimos que recular un poco y decir, oye, Factorial es uno, ¿vale? Hay diferentes áreas de problema. Nosotros tenemos los problemas de operaciones, ¿no? People operations, problemas de nómina, gestión del tiempo. Tenemos el área del talento, contratación, evaluación de desempeño, feedback, engagement, etc. Y tenemos el área de las finanzas, ¿no? Gestión de gastos, procesos de compra, etc. Entonces, dividimos en 3 grandes áreas los equipos de producto, pero hay unos directores de orquesta, que son los líderes de toda la tecnología, de todo el producto, de todo el diseño,
que se aseguran de marcar una dirección. Y luego, otra cosa que aprendimos es que en todos los equipos soltábamos unos infiltrados, que no son infiltrados, pero que son la gente más senior que tenemos, que les llamamos en nuestro caso staff engineer, o staff designer, o staff product manager, que es gente tan senior que no solo tienen la responsabilidad del producto que está haciendo su equipo, sino que tienen la responsabilidad de todo el sistema de diseño, de toda la arquitectura del backend, de todo el modelo de datos que se utiliza por detrás. Entonces, están técnicamente asignados a diferentes equipos, pero están cuidando por la consistencia de todo Factorial. Entonces, estas son cosas que hemos aprendido a base de hostias, a base de ir muy rápido y de a veces tener que retroceder para volver a avanzar en la dirección. Por si a alguien no le quedó claro y no es de este mundo, ¿no? O sea, tú tienes 3 áreas que desarrollan el producto, pero tienes unas guidelines básicas que, bueno, el que no sea de software, por ejemplo, la más evidente es la de look and feel y diseño, ¿no? Este es el lenguaje de diseño. Importantísimo. Después está, para el que no es de software, la de data, que es muy importante porque los datos tienen que venir homogenizados para que casen, y después la arquitectura del sistema. Correcto. Ok, es muy interesante. No, mira, yo trabajé gran parte de mi vida en estrategia y después pasé 5 años por Minsight, y yo le contaba a alguna gente, mi frustración con Minsight era que yo no podía meterme a arreglar el proyecto. O sea, no sé, tuvimos un caso, estábamos haciendo un proyecto para una compañía industrial que era de algoritmia, y es que no salía el algoritmo. Entonces, claro, yo tenía que irme a ya puedes hacer toda la estrategia Exacto. que quieras, que como el producto no funcione... Claro, y yo no podía... O sea, yo en un proyecto más tradicional de consultoría, si el modelo no da, pues me meto yo y hago el modelo porque sé modelar, pero con el algoritmo no podía, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que los proyectos de tecnología tienen muchos detalles y pueden no salir bien. Ok, go to market. Tenéis un producto que va a pymes, porque es el universo que a vosotros os motiva y donde visteis la oportunidad de aportar valor. Sin embargo, antes de vosotros, bueno, con HubSpot empezaron a surgir, pero la mayoría de las empresas de software potentes se iban al sector enterprise. Correcto. ¿Por qué? Porque el sector enterprise pues, tiene más capacidad de pago. Entonces, inviertes mucho en captar el cliente, pero tienes un revenue stream constante, muy largo y muy alto. O sea, en vuestro caso, que el revenue stream es menor, ¿cómo hacéis el go-to-market? O sea, esto que has dicho es parte de la motivación de hacer Factorial, ¿eh? Es difícil. A nosotros nos va la marcha. Y queremos hacer algo que, si lo conseguimos, no digamos, es que somos muy espabilados y hemos visto una oportunidad muy fácil y la hemos ido a capturar. Sino digamos, ostras, que había un reto dificilísimo de resolver, nadie lo había resuelto antes y nosotros lo hemos conseguido resolver. Y vender a escala a pymes, pues está HubSpot, está Shopify y están un par más. O sea, Sí, hay no hay muy tanto. poquitas compañías de mucha escala vendiendo software por miles de euros al año, ¿no? Sí. Las empresas de software que ganan dinero venden por cientos de miles o millones. Nosotros Tipo vendemos Salesforce, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, varias cosas. Primera, aunque vendamos a empresas muy pequeñitas, como ayudamos a todos los empleados de la empresa y solucionamos bastantes problemas para ellos, al final podemos llegar a un ticket de compra, ¿no? a un importe de facturación quizá más alto que otras áreas de software que venden a la misma empresa, porque el problema de gestión es muy grande, ¿vale? Esta es una importante. Pero luego lo que hacemos es que tenemos una eficiencia en las formas de captar oportunidades de negocio muy grandes. Nuevamente, las empresas de software, ¿qué hacen? Van a ferias, llaman a clientes, les llevan a comer un entrecot, invitan al vino, luego más antiguos a la discoteca. No, nosotros lo que hacemos es, vamos a entender qué problemas tienen los responsables de recursos humanos, que son los principales compradores de Factorial, y nos damos cuenta de que un problema muy grande que tienen es de falta de formación. Muchos responsables de recursos humanos de pymes no salen de la universidad del HR. Salen de un grado en psicología, salen de un pasado de administración y crecen porque son gente con talento, con curiosidad y que van solucionando más problemas en la empresa, a veces desde recruitment, ¿no? Desde contratación de personal, o a veces desde administración, acaban teniendo un rol de responsable de recursos humanos. Y vimos que tenían una necesidad enorme de formación y dijimos, vamos a hacer una escuela de recursos humanos gratis. Esta escuela de recursos humanos para nosotros es contenido, podcasts, artículos en el blog, ebooks, webinars, todos los palabreros de marketing, muy enfocados a ser una escuela de recursos humanos gratis. Y por el camino, cuando la gente aprende algo de recursos humanos gracias a Factorial, le decimos, por cierto, si nunca necesitaras un software
para la gestión de tus personas en la compañía, pues aquí estamos nosotros, te hemos echado un cable, puedes probar la plataforma gratis, puedes hablar con un agente comercial. Esta es la primera mitad de cómo hacemos el go-to-market, que lo hacemos muy inbound y muy a escala, ¿no? La segunda mitad es que somos muy agresivos en apostar por la captación de clientes a escala. Y ya cuando éramos muy, muy, muy pequeñitos, cuando nosotros nos creíamos que podíamos llegar a miles de clientes, contratamos vendedores como si tuviéramos ya miles de clientes. Levantamos capital de capital riesgo, ¿no? Financiación de capital riesgo, y fuimos a saco. Entonces, ahí asumimos un riesgo. Si no conseguíamos vender, pues nos diluíamos, luego perdíamos el dinero y teníamos una valoración a la que no hubiéramos llegado y la empresa ya no vale nada, ¿no? Bueno, ese riesgo lo superamos porque crecimos y de hecho seguimos levantando capital, seguimos creciendo, seguimos levantando capital, seguimos creciendo y ahora ya nos hemos pasado de largo. Seguimos creciendo sin necesitar levantar capital, con lo cual la empresa ya es sostenible y ya puede seguir creciendo con sus propios medios sin depender de una promesa futura de a ver si lleno los zapatos en los que me estoy metiendo. Ahora voy a entrar en eso, para entenderlo un poco más en la parte de go-to-market. Lo primero que hablaste es lo que era el modelo HubSpot al principio, ¿no? Mucho contenido. Inbound. Y después tienes todo el inbound y el outbound. Entonces, el inbound usualmente... ahí hablaste de podcast, hablaste de contenido. Mucho blog. Estás construyendo mucho brand awareness y brand consideration. ¿Eso se te baja realmente en leads o los leads tienes que hacerlo con outbound, con marketing digital? No. Esto baja directo a probar Factorial. Okay. Entonces, la gente no compra Factorial en la página web. La gente descubre Factorial en la página web y muestra un interés. Cuando muestra un interés, que es lo que le llamamos un lead, lo que mandamos es un SDR. Un SDR es un comercial que intenta cualificar la oportunidad de venta. Hace una llamada por teléfono, típicamente, desde la oficina, no se mueve. Hace una llamada, entiende qué problemas tiene la empresa, cuántos empleados tiene, ve el potencial de negocio y si ese SDR cree que Factorial puede ser una buena solución a los problemas de esta persona, agenda una demo, que eso es una videollamada con Zoom, típicamente, donde ahí enseñamos el producto. Y la ventaja que tenemos nosotros es que nuestro producto es muy visual. Cuando un responsable financiero, responsable de recursos humanos, un CEO, ve Factorial compartido en pantalla, dice, hostia, yo quiero esto en mi empresa. Es una aplicación donde ponemos mucho énfasis al diseño, a la facilidad de uso, tiene muchas funcionalidades ahora, ¿no? Porque llevamos ya tiempo y entonces vendemos mucho haciendo esta videollamada. Ya, ok, perfecto. Tiene que ser eficiente, ¿no? Pues tú no puedes ir con el chuletón. Volumen y velocidad. Okay. Esto es clave. Okay. Por eso también, no nos sirve casi nada el vendedor tradicional. Sí. De hecho, de los primeros vendedores que contratamos en Factorial, no conseguían vender porque venían de una escuela y con un librillo de otro tipo de productos muy caros que te puedes permitir hacer eso. En Factorial hay que ir a volumen y rápido, ¿vale? Y dejar que el cliente se cualifique y nos diga, sí, lo quiero, entonces le ayudamos. Y este software tiene esta ventaja que tienen en general los software, que es que el switch out cost es muy grande. Es decir, cuando yo... Mira, ahora justo que primera vez mía que no soy un consultor, ¿no? Y trabajo en una scale-up en Sami, ¿no? Con una scale-up de marketing digital. Entonces, me vieron por ahí y dijeron, hombre, Hellman, que es consultor bien, me dice, venga, míranos todos los sistemas, ¿no? Entonces ahora estoy un poco del otro lado primera vez en mi vida, ¿no? Y claro, y lo que uno a veces siente es temor al switching cost, ¿no? Es decir, oye, esta solución a lo mejor no me está funcionando lo mejor que quisiera, pero a lo mejor me cuesta cambiarme. O sea, en vuestro caso, ¿cómo gestionáis el churn? ¿Es importante? ¿Es menos en vuestro caso que en temas más enterprise? Sí. A ver, el vendor locking o el switching cost, ¿no? Es al final cuando tienes que hacer una inversión muy grande por adelantado que luego, si te vas, pues pierdes la oportunidad de amortizarla, ¿no? Puede venir por dos lados. Una, por dinero, ¿no? Y típicamente, antes del SaaS, las empresas compraban software y pagaban millones de euros en licencias, o lo que sea, miles o decenas de miles de euros en licencias, y luego las amortizaban en 3, 4, 5, 6 años. Claro, irse antes de amortizar esa licencia era muy caro y tenías ese lock-in. Y luego está el lock-in de los datos, ¿no? Tú ya has montado un sistema, tienes todo un ecosistema, unas integraciones, unas automatizaciones, que si te vas tienes que reconstruir y pierdes tiempo y potencialmente pierdes datos o te arriesgas a que no vaya bien esa migración, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos lock-in de dinero porque somos un SaaS.
Y de hecho, la mayoría de nuestros clientes nos pagan mensual. Cada mes nos tenemos que ganar la confianza del cliente, porque puede decidir dejar de pagarnos de un día para otro y no tenemos nada a quejarnos nosotros, ¿no? Entonces, hay un poco de data lock-in, sí, pero en el mundo moderno de las APIs y de las exportaciones y de la GDPR, el propietario de esos datos es la empresa final, no somos nosotros. Entonces tenemos un montón de herramientas donde el cliente se puede bajar todos sus datos en plan con un clic o con una API o con una integración. Entonces, nosotros cuando perdemos un cliente es cuando metemos la pata. Desafortunadamente pasa, ¿no? No somos perfectos y a veces hay algún cliente que perdemos, pero si nos comparamos con los benchmarks, con las métricas de la industria, vemos que por ser segmento SMB estamos en el top 10% de retención. Si nos comparáramos con Gran Enterprise, ahí no. La Gran Enterprise sí que tiene un lock-in muy grande porque hay una inversión de capital upfront y de configuración upfront muy grande donde es muy raro ver un cliente que se va de un proveedor en menos de 3 o 5 años. Sí. Y en SMB hay promedios de rotación de 20-30% al año. Sí. ¿Vale? Justo yo tenía, es muy curioso, ¿no? Porque tenía ayer una discusión con un consultor de Price que me decía, bueno, pero ¿por qué no habéis cuestionado vuestro ERP? Y yo le digo, porque es que no quiero ni escuchar hablar de cambiar de ERP. O sea, yo lo que quiero es solucionar una cantidad de temas de negocio que tenemos aquí. Y claro, pero ahí fue donde me dio la visión de lo que es un proveedor de software, un proveedor de servicios, de lo que es una persona que está gestionando un negocio, que dice, pues no, o sea, yo no quiero cambiar mi ERP porque no quiero, estoy priorizando los problemas que tengo en la parte CRM, en la parte comercial, etcétera, etcétera. Ok. Mira, bueno, oye, estarán un poco extrañadas las personas del podcast porque esto usualmente lo hacemos más historia, y aquí nos hemos empezado a meter en la chicha. Voy a ir un poco para atrás. Tu socio Bernat estuvo aquí a final de 2011. En ese momento habíais levantado una ronda de 80 millones. 2021. 2021, perdón, sí, 2021, exacto. Habíais levantado una ronda de 80 millones y era el momento donde todavía estaba la financiación bastante accesible. Abundante. Entonces, quizás una doble pregunta, ¿no? Y así me cuentas un poco la evolución de Factorial. La primera es, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste con esos 80 millones? Si hubo un periodo de aceleramiento del negocio. Y lo segundo es, ¿qué pasó en el momento que se acabó la financiación? Que bueno, lo que sucedió, para el que no sabe, es que subieron los intereses. Cuando suben los intereses, el capital riesgo invierte menos, sobre todo en rondas de acompañamiento, que es más o menos donde estabais vosotros. Y hubo una famosa carta de Y Combinator, que ahora es que toda la vida estaban diciendo invierte, crece y crece, y dijeron, espérate, deja de ser unicornio y trata de ser un camello que puede vivir con menos recursos. Entonces, en ese contexto, cuéntame un poco cuál fue la evolución de Factorial en esas dos etapas. Nosotros, como bien dices tú, en septiembre-octubre del 21 anunciamos la Serie B, que habíamos cerrado hacía poquito. Ahí estábamos creciendo a toda pastilla y queríamos dinero para poder mantener ese ratio de crecimiento, porque como más grande eres, más cuesta, ¿no? Más volumen absoluto de crecimiento estábamos siendo capaces de generar. La ronda, cuando la hicimos, no la necesitábamos, ya íbamos como adelantando porque el mercado estaba muy generoso y había abundancia de capital y dijimos, oye, tenemos unas métricas buenísimas, el capital está barato, pues vamos a salir al mercado a buscar un poco de capital y con eso seguimos creciendo mucho. Luego llegó 2022 y se empezó a enfriar todo mucho, ¿no? Empezaron a subir los tipos de interés, empezaron a caer los múltiplos, las valoraciones, de las empresas cotizadas en bolsa, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Las empresas Big Tech y las empresas de software que siempre miramos porque es un poco a donde queremos acabar, con lo cual hay que ver qué pinta tiene el futuro, y estaba todo cayendo mucho, ¿no? Y empezábamos a escuchar un run del Venture Capital, hay una burbuja, esto va a acabar mal, y nosotros teníamos mucho dinero en el banco y teníamos un crecimiento en las métricas espectaculares. Así que dijimos, oye, si esto parece que se va a cerrar el grifo del todo, vamos a salir a ver si queda capital y ya levantamos todo el capital que podemos necesitar para la historia de Factorial. Porque teníamos un momento de métricas y de crecimiento y de posición, empresa de Europa que más crecía, con un mercado más grande que te podías imaginar, y ahí salimos a levantar una serie C que costó mucho más que la serie B de hacía menos de un año, porque el mercado había cambiado mucho. O sea, Factorial era mucho mejor,
pero el mercado era muchísimo peor. Los fondos de growth de Estados Unidos estaban de vacaciones. O sea, estaban en Europa, en Italia concretamente, de vacaciones. Ni se molestaban en contestar los emails. Yo tengo amigos que se dedican al VC y todos me contaban, no, olvídate. O sea, no hacen ni partner meetings ahora mismo. Están intentando ver cómo gestionan el portfolio existente, que se habían dopado de capital y no había negocio, y están esperando a ver cómo acaba el reset del mercado, ¿no? Para ver quién pone el nuevo precio, qué múltiplos se consolidan en las empresas cotizadas y qué valoraciones se empiezan a ver en las empresas de growth, que es este estadio al que aludías tú. Por suerte, en Europa y en Asia todavía había un poco de apetito porque no se habían emborrachado tanto. Claro. Los americanos van muy rápido, sí, para arriba y para abajo. Entonces los americanos bajaron muy rápido, los europeos y los asiáticos, como no se habían subido tanto, pues pudieron más o menos seguir haciendo inversiones. Encontramos unos socios buenísimos que fueron Atómico, que de hecho hoy llevo aquí el swag, y GIC, que es el Fondo Soberano de Singapur, más todos los socios existentes de Factorial que participaron en una serie C de 120 millones, y con eso dijimos, vale, ya está. O sea, no vemos un escenario en el cual seguimos necesitando capital incluso para crecer muchísimo, porque la base de negocio recurrente ya nos daba para invertir mucho en producto y en crecimiento. Y desde aquel momento que hemos seguido, tenemos casi todo el dinero de esa ronda todavía en el banco. Y han pasado 2 años ya. Pero ¿cambia algo la mentalidad de la empresa? Es decir, vosotros seguís en esta mentalidad, que era un poco lo que me comentó o lo que entendí yo a Bernat en aquel momento de hipercrecimiento, abrir un montón de mercados. Aunque un mercado sea deficitario durante 3 años, me tiro para allá. Estados Unidos, que debe ser una apuesta muy compleja. O sea, ¿seguís en ese...? No, ¿en la operativa no ha cambiado nada o ha cambiado algo? Yo te diría que filosóficamente no hemos cambiado, porque si nos podemos permitir crecer, siempre elegimos crecer. Entonces, lo que ha cambiado es que antes teníamos muy claro que teníamos disponible capital infinito, barato, ¿no? O sea, capital abundante y con poco coste, con poca dilución. Entonces, podíamos llegar a hacer 6 apuestas muy locas, muy grandes a la vez, gastarnos el dinero del banco y ir a buscar más. No nos preocupaba. Ahora sí que nos ha quedado claro que no queremos tener que ir a buscar más dinero. Con lo cual, seguimos priorizando el crecimiento, pero quizá no hacemos 6 apuestas gigantes, loquísimas a la vez. Quizá las hacemos una después de la otra, esperamos un poco a ver cómo reacciona la apuesta antes de hacer otra muy valiente. Seguimos haciendo muchas locuras, pero sabiendo que no nos quedaremos sin dinero. Entonces, sí que nos hemos ajustado, pero no solo al mercado, sino también a la etapa de la compañía. Cuando ya vas cogiendo un tamaño, ya la explosividad, es muy difícil hacer un 5X cuando ya estás a nuestro tamaño. Claro, entendido. Vosotros ya sois unicornio, ¿no? Que como decía Iñaki Arrola, que pasó por aquí, unicornio es un pin muy feo. Y, sin embargo, cuando estuvo Bernat aquí... yo le empujé un poco con el tema del Venture Capital y la agenda del VC. Y él decía algo interesante, ¿no? Decía, mira, el VC eso es problema de él. Que él entre y salga cuando él quiera y lo mío es el negocio, ¿no? Entonces, vuestra perspectiva sigue siendo la misma. Porque, claro, ha cambiado el paradigma, ¿no? Antes había un escenario en el cual la empresa seguía creciendo, iba aumentando mucho la valoración, entraban y salían VCs. Ahora, ¿tú cómo ves el futuro? O sea, ¿tú ves esto que va a un IPO? ¿Ves a una consolidación futura en una empresa parecida a la vuestra que haga quizás esto en otra parte del mundo? ¿O lo ves como una empresa standalone que va a eventualmente vivir de los flujos de caja que genere? Me reía porque Bernat dice, el VC no es problema mío, porque es problema mío. Que es la gracia de tener cofundadores, ¿no? Que nos vamos pasando los marrones y nos vamos repartiendo el trabajo. O sea, estoy de acuerdo, pero con un matiz, que es que yo sí que me lo quedo este problema y hay que tratarlo. O sea, nosotros hacemos una gestión activa de los socios que tenemos, de los que queremos tener y de los que no queremos tener. Entonces, que el VC entra y salga cuando quiera, 100% es lo que creo que tiene que pasar, pero lo que yo no quiero que pase, ¿no? Que esa diferencia de ya se encargará alguien, es yo no quiero que un VC mío salga y me traiga otro. Pues claro, un socio de Factorial puede ir al mercado y venderse sus acciones y a mí me llega un nuevo socio que yo no he elegido, que yo no he alineado. Yo no me he asegurado de que estemos alineados y que pensemos en el mismo futuro. Entonces, lo que nosotros hacemos en Factorial, que nos ha ido bien hasta la fecha, es ser muy proactivos cuando vemos interés para invertir en Factorial
ir al cap table, ¿no? A los socios que tenemos y preguntar, a ver, ¿quién quiere vender? ¿Y cuánto? ¿Y a qué precio? Entonces, yo intermedio, ¿no? Y cuando llega un inversor nuevo, te pongo un ejemplo que me lo invento, ¿no? Imagínate que un inversor nuevo está dispuesto a comprar un 10% del capital social de la empresa porque hacemos una ampliación de capital y hacemos este plan y a todos le está bien. Pero el inversor nuevo me dice, oye, es que a mí me gustaría más tener un 13%. Entonces decir, vale, ningún problema. Vamos a ver si los business angels o los VCs del early stage quieren vender un 1, 2, 3%, el nuevo está más contento porque tiene más porcentaje y yo permito rotar un poco el cap table, ¿no? La lista de accionistas. Y esta es una cosa que al principio de la ronda que hacíamos, pues un 99% era dinero para la compañía y un 1% quizá era rotar capital, luego era un 90-10 y ahora estamos yendo en la dirección de que seguramente sea un 20-80, donde es posible que hagamos una ronda en el futuro donde el 80% del capital sea para inversores que salen y nos quedemos algo en la compañía porque ya que hacemos todo el trabajo, pues quizá para una oportunidad estratégica, para un M&A o para hacer una apuesta valiente de producto, pero yo creo que esto es muy sano, que los inversores tengan entrada y salida y obviamente como gestores de la compañía nosotros queremos que los socios estén muy a gusto. Porque si queremos ir a hacer una apuesta valiente, que siempre es el caso, ¿no? Y meternos en un nuevo espacio de producto, gastarnos millones de euros en desarrollar un producto que tardaremos años en ver retornos financieros de esto. Abrir un nuevo mercado, como decías tú, donde vamos a estar en pérdidas. No queremos estar con alguien que diga, no, pero es que yo quiero ver el EBITDA del año que viene ya porque quiero hacer un múltiple y... No. Entonces te encuentro un comprador, sales y nosotros seguimos haciendo apuestas valientes de futuro. Perfecto. Por si alguien es de marketing y no sabe nada de finanzas, para resumirlo muy bien, como tú decías ese 80-20, es que hay una parte que antes era muy poca, yo creo que es mayoritaria, de que alguien compra lo que se llama secundario, las acciones de otra persona. Exacto. O otra institución generalmente, y esta otra institución ya ganó dinero. Exacto. Porque las vendió más caro de cuando invirtió en Factorial. Exacto. Y el resto es dinero para el capital de trabajo de la compañía. Que hay gente que cuando invierte en una startup se piensa que eso o va a cero o se lo venden en una venta de la compañía entera, cuando la realidad es gris. Las empresas constantemente se están vendiendo trocitos de esas empresas. Entonces, esta gestión de secundario es esta venta de trocitos de empresa. Nosotros no tenemos ninguna intención de vender la empresa, pero estamos encantados de que haya pequeñas ventas de trocitos de empresa. Así el socio va rotando. Exactamente. Bueno, ya aludiste a Bernat. Entonces ahora vamos a la segunda parte de la entrevista. Venga. El que quiera saber más de Factorial, voy a dejar el enlace a la entrevista que hicimos con Bernat. Y si no, que busque muchas entrevistas que hay donde se cuenta toda la historia de Factorial, que empezó con un software gratis, que es muy interesante, yo la recomiendo. Pero hoy no vamos a entrar en eso. Entonces, socios, sois dos coseos ahora, ¿no? Sí. Entonces, primero... Somos dos socios iguales. Exacto. Que nos llamamos coceos, pero para mí casi lo que mejor nos define es dos socios iguales, dos partners. Claro, y sois dos partners, los dos potentes, con ideas propias, conocidos. Entonces la pregunta es, primero, ¿cómo os dividís el trabajo? Pero más importante, ¿cómo hacéis que eso funcione? O sea, piensa que Bernat y yo nos conocemos de hace más de 20 años. Estudiamos juntos en la universidad. Hemos hecho un montón de negocios y proyectos juntos con mucho, mucho tiempo y nos conocemos muy bien. O sea, mejor que nuestras parejas, ¿no? De la cantidad de horas que hemos pasado juntos. Y a mí me gusta este concepto de socio, donde al final cada uno tira millas, somos muy autónomos y muy independientes y no nos gusta generar dependencias o fricción, pero a la vez nos contamos mucho los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, la dinámica que yo creo que nos funciona mejor desde hace un montón de años es cuando uno tiene una incomodidad o un problema, lo comenta al otro, si el otro tiene algo interesante a contar, se lo cuenta, y si no, no. Y luego cada uno sale y hace lo que le da la gana. Pero nos vamos alineando, ¿no? O sincronizando para no divergir, ¿no? Problemas que tiene esa autonomía y esa dualidad de liderazgo es que a veces nos contradecimos. De esencia no, porque de esencia estamos muy alineados. Pero en una startup, en una empresa, en la vida, hay mucha decisión arbitraria. Que eso hay gente que le choca cuando yo lo digo, pero si alguien se cree que se analiza todo y siempre se llega a la decisión óptima, es un iluso. Esto nos paralizaría al instante. Hay que tomar muchas decisiones. Las decisiones pequeñas hay que tomarlas rápidas y las grandes hay que tomarlas un poco más lentamente. Entonces hay muchas decisiones pequeñas que las tiras rápidas y
tiras un dado y dices, oye, esto es que da un poco igual si voy por este camino o por el otro. Lo que me importa es que no me quede parado eligiendo el camino. Y ahí a veces nos podemos contradecir. Pues cuando pasa esto, nos juntamos 30 segundos, lo hablamos y desatascamos, ¿no? Intentamos desatascar como sea. Pero funciona muy bien. La gente nos conoce ya también, es muy importante. En el equipo nos conoce muy bien, nos tiene bastante calados. ¿Y la gente de Factorial sabe qué preguntarle a cada quien? Bueno, hay un reporting, ¿eh? O sea, hay un organigrama. Okay. Hay un organigrama y ahí todo el mundo tiene un manager y ese manager tiene un manager que tiene un manager y acaba o en Bernat o en mí. Ok, o sea, Entonces, que formalmente la compañía... La gente, una si mira parte, para arriba en el org chart, encontrará quién. uno de los dos. Y típicamente va a ir a esa persona. Pero oye, yo no tengo ningún problema. Si Biel, por ejemplo, ¿no? que está en mi equipo, va a mí no me encuentra o por lo que sea, va directamente a Bernat y viceversa. Si alguien del equipo de Bernat viene a hablar conmigo, estoy encantado. De hecho, tengo curiosidad porque como estoy menos metido en esa parte y viceversa, pues va bien también romper a veces este default y ver la otra parte. Okay. ¿Y vosotros no pensáis en este tema que se habla tanto del tipo de founders que es cada uno, ¿no? Por lo menos yo el otro día hablaba con un founder y me decía, es que yo soy un founder de 0 a 5, ¿no? A mí lo que me interesa es hacer empresas, la idea, empezar a que funcionen, y una vez que ya tienen que empezar a escalar, yo no soy la persona, ¿no? Tiene que venir otro, ¿no? Y le ha pasado un par de veces. En vuestro caso... más que cómo te ves, cómo te preparas para ser tú un founder que ha pasado por tantas etapas diferentes, ¿no? Pues son capabilities distintas, ¿no? Totalmente. ¿Y tú cómo te ves ahí? Yo no compro mucho esto de... Es que yo soy un founder del early stage. O sea, yo creo que es muy difícil levantar algo del suelo. Es muy, muy difícil. Y también es muy difícil hacerlo escalar. Entonces, en general, los founders son capaces de adaptarse a diferentes etapas. Lo que hay algunos que les apetece menos cuando se convierten en retos de personas, en retos de organización, en retos financieros y deciden pasar. Pero yo no me creo que no se le dé bien a un founder de early stage bueno llegar la empresa más lejos. Pasa es que no le apetece. Lo que pasa es que cuando a alguien no le gusta algo, no, yo por lo menos... Lo mejor es que se aparte. Yo por lo menos en otros contextos, yo me di cuenta que yo soy una persona de empresa mediana. O sea, de empresas, yo me muevo muy bien en empresas de 25 a 200 millones de dólares de facturación y me siento súper incómodo trabajando, por lo menos cuando trabajé en Indra, ¿no? Empresas de 3.000 millones, ¿no? Y ya yo me di cuenta que yo soy así, ¿no? Entonces yo no voy a ir más nunca a una gran corporación. Pero porque no te apetece, porque no te apetece, porque no te lo pasas bien. Claro, pero es que como no me apetece... Después termina siendo malo, ¿no? Porque puede ser. Empiezas a ser brusco con las dinámicas, empiezas a decir, es que esto es una tontería, estamos perdiendo el tiempo, empiezas a ser disruptivo. La pregunta es yo creo que por tiene qué... que ver con que la gente cuando no le gusta algo, usualmente no eres bueno si no te gusta, ¿no? O no lo haces bien. Sí, sí. Y ahí yo creo que la pregunta importante es, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, ¿lo haces porque tienes una misión o una obsesión que no puedes soltar? Porque esta misión y esta obsesión no se pasa a los 200 empleados, ¿no? O a los 200 millones de facturación. Seguramente quede misión por conquistar. O lo haces por inercia, o porque estás con un amigo y el amigo se ha ido y a ti se te ha pasado la motivación. O sea, yo creo que el entender el por qué la gente hace lo que hace, y sobre todo es muy difícil hacerlo con uno mismo, sí. es lo más difícil y más importante de contestar. Y yo creo que en nuestro caso tenemos como una extraña obsesión de cambiar el mundo desde nuestra humilde forma de contribuir, que es con automatización y software de mejora de procesos internos de empresas, que creemos que se nos da más o menos bien y que vemos que es un problema gigante y que puede tener un problema directísimo en la felicidad y la motivación de los empleados de las empresas que usan Factorial, que puede tener un impacto enorme en la economía de los países y en la diversidad del tipo de empresas donde la pyme, la mediana y la gran empresa se hablan de tú a tú y no están totalmente marginadas las unas de las otras, y esto nos motiva un montón. Y esto no se ha acabado. O sea, estamos empezando, ¿no? O sea, tú podrías decir que la startup romántica del primer día donde somos 4 en una oficina con unos post-its en la pared y no tenemos dinero y somos unos desgraciados, ya no es, que es verdad, pero en realidad ahora estamos teniendo mucho más impacto que cuando éramos 4. Y los problemas, aunque parecen mayores, son menores, ¿no? Porque el peor problema es quedarte sin caja y no poder pagar nóminas, ¿no? Cuando tienes una empresa, o sea, yo lo viví en una empresa esta que estuve y fui socio y escalamos mucho. O sea, cuando los problemas son, oye, que estamos a 3% de presupuesto, o que tenemos problema de personal, o que alguien no está contento, al final son problemas fáciles, ¿no? El problema complicado es
no tener para pagar las nóminas y estar preocupado por la Es casa. un problema bastante grande este, sí. Exacto. Muy bien. Oye, tú ahora tienes un rol más institucional, ¿no? Lo percibo yo porque como me encanta escuchar la tertulia, entonces a veces cuentas que, aparte se cachondea un poco Bernat a ti, ¿no? Oye, Jordi, has estado en no sé dónde y Que tal. me gusta viajar, Entonces, ya él poco. Entonces sí. se junta el hambre con las ganas de comer. Sí. Cuéntanos de eso, que sé que no son las famosas barbacoas con Mark Zuckerberg en Silicon Valley, pero estás en sitios interesantes. O sea, ¿qué te aporta eso? ¿Qué ves ahí? Sí, o sea, a ver, nosotros tenemos la gran mayoría del trabajo en casa, ¿eh? En el equipo, en la gestión de las personas y el liderazgo de las personas que nos reportan a nosotros. Esto es lo más importante que podemos hacer. Pero sí que es cierto que hay un rol de salir de la cueva, de estar en contacto con inversores existentes y futuros, con encontrar talento, con tener relación con partners. De hecho, hoy estoy aquí en Madrid también en parte porque he estado viéndome con partners existentes y futuros de Factorial, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me gusta esto y a Bernat le gusta poco. Entonces lo hago todo yo y me ven mucho a mí más fuera de la oficina que a él. Pero a veces, gracias a este tipo de interacciones y de network, ¿no? De personas interesantísimas que conozco, me invitan a sitios muy chulos. Y una cosa que nos ha puesto en un mapa muy interesante es la etiqueta de unicornio. Que yo me acuerdo cuando salió que nosotros internamente es que nos quedamos igual en unicornio, nos importaba diluirnos poco haciendo una ampliación de capital. El unicornio nos daba casi más vergüenza que nos hacía ilusión. Pero nos ha puesto en la lista de unicornios europeos, que no es tan grande, y nos da acceso a un conjunto de eventos que se hacen y encuentros de unicornios europeos y luego unicornios globales, donde hay gente súper interesante. Y yo voy, siempre que puedo, por familia y por trabajo, me voy a este tipo de sitios porque me inspira un montón. Ver a gente que está 2, 3, 4, 5 pasos por delante mío, que está en otras industrias o en industrias parecidas, con retos parecidos o retos diferentes, aprendo un montón. Es mi escuela. Ya, claro. Y al final, en Barcelona no tengo muchos emprendedores de los que pueda aprender. Hay algunos y ya intento aprender de ellos, pero estamos en una categoría donde somos poquitos. En Europa hay más, en el mundo hay más, ¿no? Entonces, rodearme de este tipo de gente a mí me inspira y me sirve de aprendizaje puro y duro. ¿Con quién te has relacionado o con quién has tenido contacto que has dicho, este me ha aportado muchísimo o que te ha impresionado? A ver, de los emprendedores españoles, te diría que los fundadores de TravelPerk, de Globo, de Japan Talent, de Typeform, de Redpoints, de PAC, hay un montón de empresas que han llegado lejos y que a mí me han servido de inspiración y que además luego compartimos miserias y nos contamos problemas a ver si nos podemos ayudar con experiencias pasadas compartidas. A nivel europeo, por ejemplo, una persona que me impresionó muchísimo fue el fundador de Bolt, que es una empresa de transportes, ¿no? como Uber o Cabify, que es un chico que tiene 20 y tantos años, quizá ahora ha hecho los 30 ya, pero tenía 20 y tantos cuando yo le conocí, de Estonia. Es una absoluta bestia, con una ambición y una capacidad de ejecución desde un sitio nada obvio, que me explotó la cabeza. Y un tío tan simple, tan racional, tan humilde y tan completo, que pensé, ostras, este chaval, que yo en general soy el joven. Pues ahí yo era el viejo y me dio una inspiración y luego pudimos hablar de temas concretos, de problemas que yo estaba teniendo y él estaba teniendo, de gestión de board, gestión de empleados, contratación de liderazgo, que me impactó durante meses. Muy bien. Oye, una última en esta línea, ¿no? Yo a veces hago bromas que vosotros sois anticonsultoría. Nosotros también a veces hacemos broma. Y vosotros mismos decís anticonsultoría. De hecho, cuando hice el episodio con Bernat, era que estaba escuchando una tertulia y veía cómo él se burlaba de los consultores y yo le escribí, oye, vamos a hacer un podcast que se va a llamar Startup con la consultora. Y ahí fue como la primera vez que colaboramos. Sin embargo, Tora tiene, que está aquí sentado, que no lo ven las cámaras, pero de hecho, él me escribió y me dijo, oye, Joseph, ¿por qué no entrevistas a Jordi? O sea, yo conozco a Jordi bastante, yo encantado. Si me lo puedes traer a Madrid, lo entrevistamos. O sea, está Biel acá. Pero no cuentes el secreto. No cuentes el secreto de ir a Biel directamente. Que es un ex McKinsey. Sí. Entonces, en todo este contexto de la startup y de todo este ecosistema, que de cierta manera tiene algo de endogámico. Muchísimo. Sí.
¿cómo ves tú en un momento en el cual esta Factoria, cuando está en una startup ya muy sólida, ya ha crecido, etcétera, etcétera, empezar a traer este tipo de talento que viene de consultoría, que viene de banca de inversión, inclusive que viene de la gran corporación? O sea, ¿esto cabe o hay anticuerpos tan grandes que no va a funcionar? Hay un poco de anticuerpos y de selección natural, ¿no? Nosotros, hablo por Bernat y por mí, somos gente que disfruta haciendo, construyendo, ¿no? Y midiendo lo que hacemos y asumiendo responsabilidad absoluta de lo que hacemos, ¿no? Y mi percepción desde fuera del típico trabajo de consultoría, que acaba generando recomendaciones muchas veces para que la ejecute otro, con lo cual nunca puede tener el mismo nivel de ownership, de responsabilidad, porque lo tiene que ejecutar otro y ni para bien ni para mal puedes llevarte el crédito de lo que ha pasado, pues es un poco incompatible. Entonces, hay un punto en el cual Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Hay gente que tiene diferentes inquietudes o diferentes perfiles de cómo les gusta trabajar o cómo les gusta influenciar o cómo les gusta contribuir al mundo, ¿eh? Y todo es necesario y útil, pero yo sí que siempre he tenido esta preferencia a la gente que le gusta hacer, con sus manos idealmente. No que le gusta ni mandar ni recomendar, sino hacer. Dicho esto, yo he aprendido que hay máquinas de contratación y de formación muy buenas, sobre todo en el mundo de la consultoría, ¿no? De hecho, yo agradezco muchísimo a McKinsey de que haya detectado, en este caso, a Biel y que le haya hecho una formación increíble. Y Biel, por selección natural seguramente, pues no se veía haciendo toda su vida en McKinsey y estaba como curioso, ¿no? Y en esa curiosidad, Marcel, que era mi anterior Chief of Staff, le detectó y le trajimos y empezamos a hablar y nos pusimos de acuerdo. Hay excepciones, ¿no? Yo creo que tú puedes... no excepción. O sea, lo que quiero decir es que hay la generalidad y hay el caso concreto, ¿no? Está el consultor y está Joseph. Y tú no puedes aplicarle a Joseph todo lo que le puedes aplicar a todos los consultores y viceversa. Entonces, yo conozco consultores que son increíblemente inteligentes, que son increíblemente hardworking, ¿no? que tienen un sentido de la responsabilidad enorme y que han acabado en consultoría, han hecho una etapa ahí y luego se han ido a hacer cosas directamente de la A a la Z, ¿no? Y luego conozco gente igual de inteligente, capaz y tal, que ha decidido quedarse en consultoría porque le gusta más esta parte de la cadena de valor. No lo sé, yo creo que una cosa que la edad te da, que sigo siendo joven pero cada día un poco menos, es a mí la perspectiva de los matices y las excepciones y lo difícil que es generalizar, donde antes tenía más opiniones fuertes de muchas cosas, con los años sigo teniendo opiniones fuertes, pero de las cosas que realmente le he dedicado toda mi vida a ello, ¿no? Y de las otras cosas, pues la respuesta muchas veces es quizás, puede ser. Suele pasar con la edad, ¿no? Que vas suavizando ciertos puntos que dices, ¿para qué me voy a meter en esa? Y a lo mejor no lo sé todo, ¿no? Es que sabes que no lo sabes todo, ¿no? Yo era muy arrogante con 19 años y ahora lo soy un poco menos. Muy bien, suele pasar. Oye, podríamos aquí hablar de muchas otras facetas, ¿no? Del fondo que acabáis de lanzar, del podcast, pero yo quería quizás unas últimas preguntas antes de dejarte ir de temas más personales. Entonces, el primero, estamos grabando en diciembre, ¿no? Aunque esto lo vamos a publicar en enero. Entonces, la semana pasada fue el tema de la declaración de Oscar Pierre ante los juzgados por el tema de la ley Rider, etcétera, ¿no? O sea, más allá de la ley Rider o no la ley Rider, yo hice un post en LinkedIn que Bernat escribió a raíz de un artículo espantoso en El País, ¿no? Donde había como que alegría ante que Oscar Pierre, que de paso no lo conozco. O sea, conozco muchísimos emprendedores, porque por aquí han pasado casi 200, pero a Oscar Pierre no lo conozco. Parecía en el tono del artículo una burla, ya hablaban de la burguesía catalana y poniéndolo como un niño rico y se sentía en el artículo que el que lo escribía estaba contentísimo de que le sucediese eso, ¿no? Entonces, vosotros, o sea, yo te aseguro que hay mucha gente que está esperando a que salga algo así de Factoria, lo de ITNIC, para regocijarse en que os vaya mal. Vosotros eso lo veis, lo sentís. ¿Cómo lidiáis con eso? Desafortunadamente hay gente que o bien tiene contextos diferentes o bien tiene mala fe, ¿no? Existe. Yo soy muy optimista
Y en general yo creo que la gente es buena y que cuando alguien hace algo que creo que es incorrecto es porque quizá no tiene la información necesaria para tomar una mejor decisión, ¿vale? Yo soy muy optimista sobre la naturaleza humana, con muy pocas excepciones, donde obviamente hay psicópatas y gente muy mala en el mundo, ¿no? Pero son muy pocos. Entonces, a ver, yo creo que todos tenemos una responsabilidad, sobre todo los que nos sentamos a veces delante de un micrófono, de intentar explicar lo que nosotros sabemos y lo que nosotros vemos. Y, ostras, es que en España es cierto, y en Europa un poco, pero especialmente en España, ¿no? Parece que tendemos a dar por sentado que todo el mundo tiene un derecho a un lugar de trabajo, pero que a la vez todos los empresarios, que son los que crean estos lugares de trabajo, son malvados. Entonces, ¿no? Hay unas contradicciones que dices, oye, ¿podemos hablar más sobre esto? ¿Podemos tener una reflexión sobre si hacen falta o no hacen falta empresas? Porque si no hacen falta empresas, pues cambiemos de sistema político totalmente, ¿no? El sistema económico, y que no haya empresas. Entonces ya no hay malvados empresarios. Pero si llegamos a la conclusión de que sí que son necesarias, entonces también reconozcamos el rol que tienen en la sociedad y en la economía, que haya gente que haga apuestas, inversiones y arriesgue su patrimonio privado para generar economía y puestos de trabajo. Entonces yo obviamente tengo claro, como empresario que soy, que sí son necesarios los empresarios en un sistema social y económico como el que me gustaría vivir a mí, y tengo mucha empatía para la gente que sé que arriesga, que trabaja muy duro y que a veces tiene suerte, pero muchas veces no, asumiendo este rol de empresario, ¿no? Y oye, Óscar, yo sí que le conozco personalmente, es un tío muy listo, es un tío que curra como casi nadie que yo conozco, y estoy 99% seguro que curra más que la gran mayoría de gente que le critica, que yo sé que ha tenido que tomar decisiones muy difíciles y las ha tomado de buen corazón. Seguro que ha cometido errores, como he cometido yo y seguramente habrás hecho tú también, pero las ha hecho de buena fe y queriendo construir un proyecto sostenible y ganador. Entonces, a mí me da rabia y me da pena cuando veo gente que se alegra del fracaso e incluso de una cosa tan seria como una posible condena, ¿no? Que estamos hablando ya no de que no gane muchísimo dinero, sino de que una persona se vea privada de su libertad. Es una cosa muy seria. A mí me da pena que haya gente que se alegre de esto. Pero asumo que esta gente pues quizá no tiene el privilegio de la información que tengo yo, y vamos a asumir la responsabilidad nosotros dos de intentar compartir un poquito, porque Óscar seguramente no sea la persona que se creen que es, sino que quizá tendrían que hacer más preguntas y intentar entender mejor por qué está haciendo lo que hace. Sí, la situación fue muy dantesca, ¿no? O sea, el artículo en El País, que voy a poner en las notas del podcast voy a poner el link. Los comentarios en El País no tienen desperdicio. Y después, bueno, ministros hablando, hemos hecho la mayor legalización de la historia. Bueno, no sé. Yo creo que no han hablado con ningún rider sobre este tema. No he leído el artículo este en concreto. Vale. Y a ver, El País hace muchos artículos buenos. Este no sé si es uno de ellos o no. Pero claramente no estoy de acuerdo si la premisa es alegrarse de la situación en la que ha estado Óscar. En esto no estoy de acuerdo, claramente. Vale. Oye, para cambiar un punto más positivo. Vosotros con el podcast y con lo que hacéis, me imagino que cariño recibís, ¿no? Entonces, ¿dónde os viene el cariño y cómo os tomáis esto, ¿no? Porque ya sois de cierta manera personalidades, tanto tú como Bernat, como el resto de gente de ITNIC que está siempre ahí, César, del ecosistema, ¿no? Y siempre os dicen, cuando va la gente a la tertulia, es una pregunta, muchas gracias por el trabajo y tal. Pero en general, ¿dónde sentís el cariño? Yo el otro día hacía la reflexión de que cuando yo era pequeñito tenía clarísimo que me iba a dedicar a la tecnología, a hacer software, y de hecho muy temprano a vender software. Yo tenía claro que hacía software y lo vendía. Lo que no tenía ni idea es que me iba a dedicar al media, ¿no? Que me iba a dedicar a generar contenido, a estar aquí delante de cámaras, focos y micrófonos, ¿no? Pero la verdad es que me encanta, me gusta mucho compartir. Yo soy una persona muy curiosa y con un poco de afán de profesor. Siempre me ha gustado, pues ya desde pequeñito en la escuela, en la universidad. De hecho, con Bernat, me acuerdo al principio que yo programaba ya antes de ir a la uni y le explicaba, tienes que hacer esto y lo otro, ¿no? Y me encantaba hacer esto. Y con el podcast intentamos hacer esto, compartir todo lo que nosotros, con nuestra curiosidad y nuestra posición privilegiada de liderar una compañía como Factorial, tenemos acceso a aprender que quizá otra gente no tiene, ¿no? Y nos lo pasamos súper bien. Y lo que más agradezco y más recompensa me parece es cuando alguien me para
y me dice que gracias al podcast ha tomado una decisión que llevaba años pensando en ella y no se había atrevido, que gracias al podcast no está perdido y está consiguiendo pues más o menos navegar un mundo de conceptos, terminología, palabrejos en inglés que soltamos todo el rato, ¿no? Que antes se sentía totalmente desorientado y gracias a los cientos o miles de horas, no sé cuántas llevamos, de podcast, pues ha empezado a navegar mejor. Me hace muchísima ilusión cuando la gente me comparte esto. Y la verdad es que ahora hemos llegado a un tamaño donde esto ya pasa en la vida real, porque el podcast es virtual, ¿no? Estamos ahí, Bernat, César y yo, a veces Marcel, a veces con amigos como contigo y otros, en un pequeño plató con 40, 50 personas sentadas delante, pero detrás de la cámara hay un montón de gente. Sí. Y ahora voy con mi familia por la calle y me encuentro esta gente y saludan y hace mucha ilusión. Sí, es verdad. A mí me empezó a pasar hace poco. Hasta hace un año nunca me había parado nadie a decir, ¡ay, tú eres Joseph Hellman! Me empezó a suceder poquito, pero hace poco. Es raro, ¿eh? Y es raro, ¿no? Y yo vivo mejor cuando me escriben por LinkedIn. Como que lo siento más llevadero. Aparte, como tenía también un podcast de consultoría, me escribían muchos consultores jóvenes preguntándome cosas. Los consultores mejor en LinkedIn, ¿no? Entonces. por eso es muy de LinkedIn, muy de LinkedIn, ¿no? Te comentaba antes que los nuggets que yo hago del podcast, donde más se ven es en LinkedIn. También YouTube no me funciona para nada, pero en LinkedIn es donde más funciona y el podcast en Spotify. No, a mí el cara a cara, el carne y hueso, me gusta mucho más que el virtual. Y excepto, me acuerdo una vez que estaba yo solo con mi hija, que en aquel momento debería tener 4 años, si eso. Mi hija estaba haciendo una destroza en el supermercado, lo estaba tirando todo por el suelo y me viene un chico súper amable diciendo, tú eres Jordi Romero de ITNIC, y me empezó a hablar y yo, perdona, que tengo a la niña de aquí destrozando un supermercado entero. Ese día sí que me generó más estrés que ilusión, pero excepto eso, en general me hace mucha ilusión. Me da un poquito de vergüenza. Así que bueno. Una más. En todo este camino tuyo, ¿quién es la persona más fundamental para que hayas llegado, para que hayas persistido, que te haya dado la libertad de decir voy a emprender? Hay muchas, ¿eh? Dame varias, 2 o 3. O sea, yo tengo una herencia no económica, pero de educación muy importante. Yo tengo una madre psicóloga que cuando yo era pequeñito tenía 2, 3 trabajos a la vez porque tenía que trabajar mucho para poder sobrevivir y que me influenció muchísimo. Y luego tengo un padre arquitecto, friki, que siempre ha estado a la vanguardia de la tecnología, que me ha permitido meterme dentro de una pequeñita empresa y ver cómo funciona, y eso me ha influenciado un montón, ¿no? Te diré 2 más. El segundo es el primer amigo que hice en la universidad, que es Bernat Ferrero, que le conocí en el autobús de camino a la universidad. O sea, incluso antes de llegar el primer día de clase en la universidad, ya tenía el amigo que sería con el que acabaría montando todo este tinglado, ¿no? Y la tercera persona que en una etapa más avanzada de mi vida me ha permitido hacer esto es mi mujer. O sea, yo lo quiero todo, ¿no? Yo quiero tener una familia, quiero tener una empresa, un podcast, viajar, un fondo de inversión, y la vida es saber decir que no. Entonces, yo si no fuera porque mi mujer y yo tenemos un proyecto conjunto y entendemos lo que es importante para cada uno y nos damos apoyo en esas partes, no podría hacer todo lo que hago. Entonces, para mí, estos 4 partners son claves, ¿no? Unos más de fundación y otros más de escala, pero me han influenciado un montón. Claro. Son todos partners, si quieres, del entorno emocional. Aunque Bernat también es tu partner profesional, pero son todos amigos o familia, digamos. Correcto. Y alguien... De hecho, son todos amigos y familia. Y familia. Y alguien que no sea necesariamente amigo o familia, que te haya dado un consejo buenísimo, o que te haya dado una ayuda importante, o que haya sido en un momento pivotal para tu carrera. Pues mira, los primeros clientes que tuve fuera de mi padre y su entorno más íntimo, ¿no? Cuando salí de esa pequeña burbuja, cuando yo fui al mundo real, a gente que me podía mandar a la mierda y no pasaba nada, ¿no? Y esa gente me dio negocio, ¿no? Me dio problemas y me dio dinero para que yo les entregara software y creara negocio con ellos. A esa gente le debo muchísimo, porque confiaron en un chaval, un adolescente o como mucho una persona de 20 años en procesos críticos, y me dieron una oportunidad que no me merecía, ¿no? Y que arriesgaron y podían haber perdido mucho dinero o hacer algún tipo de catástrofe,
Y bueno, pues me ayudó mucho a desarrollar el sentido de la responsabilidad y ese sentido de, oye, te han dado una oportunidad, no puedes fallar, ¿no? Y esta es la sensación que yo tengo con mis empleados, la sensación que yo tengo con mis clientes, con mis inversores, con mi mujer, ¿no? En general, cuando alguien te da una oportunidad, no le puedes fallar. Y hay que estar ahí, dejándote la piel hasta el último día. Muy bien. Bueno, Jordi, oye, gracias por venir a visitarnos aquí en el estudio de Iberian Media en Madrid. Que hoy nos han puesto plató de lujo. Me están cambiando cada episodio. ¿Es porque he venido yo? Puede ser, pues son muy fans, te están esperando ahí para... Qué bien, muchísimas gracias, Josep. Siempre un placer. Y gracias a Biel por hacerlo posible. Oye, para terminar, yo sé vosotros siempre decís que Factorial está en el día 1, ¿no? Pero objetivamente, tanto tú como Bernat habéis tenido éxito, ¿no? Pero en tu caso concreto, si tú piensas en el éxito que has tenido y que vas a tener, ¿crees que esto se ha debido a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte? He tenido muchísima suerte y empieza con la lotería genética de en qué ciudad he nacido, en casa de qué padre y de qué madre, ¿no? En qué momento de la historia he nacido. Entonces todos tenemos muy buena o mala suerte en el momento en el que nacemos. Yo lo tengo clarísimo y súper asumido esto. Luego, yo he tenido una mente muy abierta. Más que talento, lo que he tenido es mucha curiosidad. Y esa curiosidad me ha abierto muchas puertas. Y luego he tenido la suerte de rodearme de gente con mucha curiosidad y con intereses parecidos a los míos, y juntos hemos resuelto todo lo demás. Hay que trabajar duro, ¿eh? Y hay que desarrollar las habilidades. Uno no puede ir de vago ni de tonto y querer llegar lejos. Eso lo tengo bastante claro. Pero cualquier persona que tenga un objetivo y una mente abierta puede llegar muy lejos.